Bien, vamos a ver hoy día el contenido relacionado con el método de cascarones cilíndricos en el cálculo de volúmenes. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es justamente describir el método de cascarones, ¿ya? Para calcular el volumen de ciertos sólidos girando en torno a ejes de rotación horizontal o vertical o respecto de los ejes coordenados, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver la siguiente idea. Vamos a hacer rebanadas a partir de cilindros. Entonces, para ello, vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a definir una función continua, positiva, ¿ya? Y la región del plano que está dada aquí, de los x, y, tal que x se mueve entre a y b, y se mueve entre 0 y f. ¿Ya? Vamos a suponer que esta región se encuentra a la derecha de L, donde L es un valor fijo. Entonces vamos a hacer una partición. Vamos a dividir este intervalo en n subintervalos. Y vamos a tomar el punto medio del késimo subintervalo como c sub k. Y vamos a hacer rectángulos con base, con altura, tal cual como lo hemos hecho siempre en la suma de Riemann. ¿Ya? Y lo vamos a considerar de la siguiente manera. Tenemos un eje de rotación vertical, ¿ya? Y al momento de rotar, esto lo que va a generar es un cilindro. Se llama cascarón cilíndrico, porque de hecho se forma una especie de cilindro, donde el ancho es delta x sub k, y se forma una especie de cilindro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros podemos observar de una mejor manera, este cascarón quedaría de una forma como esta. Voy a intentar dibujarlo de la mejor manera posible para poder evidenciar más o menos cómo quedaría esto. ¿Ya? Pero es más o menos así. ¿Sí? Tenemos una región establecida. ¿Ya? Vamos a tratar de agrandar hacia allá. Ahí está. Entonces, al hacerlo girar, nos queda algo así. Tenemos nuestro eje de rotación justo en el centro. Ahí está. ¿Ya? Y por supuesto, tenemos otro cascarón. Bueno, estamos tratando de dibujarlo. Y se forma una figura como esta. ¿Ya? Entonces, ese es el cascarón que se forma. ¿Ya? Ese es el cascarón que se estaría formando. Ahí está. ¿Ya? Ese es el cascarón. Al hacer girar entonces este eje de rotación, se estaría formando un cascarón. Este cascarón tendría un ancho delta x sub k. Por aquí pasa la función, por supuesto. ¿Ya? La altura sería f de ck. Aquí en el centro tendríamos el eje de rotación. Este eje de rotación sería este que está aquí. Está girando en la recta x igual a L. Entonces yo lo que necesito es un radio, ¿ya? R de ck. ¿Ya? Entonces de esa manera generamos este sólido. ¿Ya? Este R de ck, ¿ya? Este R de ck, este eje de rotación, va a ser C sub k menos L. ¿Ya? Midiéndolo desde el origen, si este es el origen de nuestro sistema, y esto es x igual a L, ¿sí? Hasta ahí. Entonces esta distancia va a ser C sub k menos L, ¿cierto? Entendiendo de que esta es la posición CK, ¿ya? Voy a tratar de dibujar acá el eje X para que se logre visualizar cómo se mide esto, ¿no? Ahí estaría nuestro eje X,
Entonces, de aquí a acá, lo voy a destacar con verde, corresponde a C sub K menos L, y de aquí a acá, si este es el origen, todo eso es L. Y de ahí allá CK. Este es nuestro origen. Este es el origen de nuestro sistema. Entonces, de esa forma se genera este sólido. Entonces, después lo que uno hace es sumar un montón de cilindros. ¿Ya? Y al momento de sumarlo, se produce algo como esto que voy a mostrar a continuación. Que es que justamente mientras más pequeño el ancho de cada cilindro, mejor es la aproximación que se va produciendo para el volumen, como estamos viendo acá. Entonces, esto después constituye una suma de Riemann. Y esta suma de Riemann proporciona el volumen. Yo creo que con lo que más hay que quedarse es justamente con esto que voy a señalar ahora. En el método de cascarones, siempre va a haber un n tendiendo a infinito, ¿cierto? Que delta xk tiende a 0, si los anchos son cada vez más pequeños, como se ve ahí. Y entonces, el volumen va a ser la integral desde hasta de 2pi del radio del cascarón, que es la distancia desde el eje que gira hasta la función, por la altura del cascarón diferencial de x. Siempre es 2pi por radio del cascarón por altura del cascarón diferencial de x. Ya lo vamos a ver. Básicamente lo que uno arma es esto, y esto es lo que generalmente nos permite calcular los volúmenes que nosotros estamos esperando. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es entender, entonces, que formalmente podemos establecer ¿cierto? La siguiente proposición que nos va a permitir establecer justamente los sólidos que nos importan. O sea, la región R, que está dada por esta zona, entonces va a tener un volumen que va a estar dado de la siguiente forma. 2pi por el radio del cascarón por la altura del cascarón de X entre A y B. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos aprender a implementar o a calcular utilizando este método, lo que tenemos que entender es que siempre vamos a tener que hacer estos pasos. Y los pasos son los siguientes. No importa cómo esté el eje de rotación, si vertical o horizontal. Los pasos siempre son los mismos. Bosquejar la región y trazar un segmento de recta que cruce en forma paralela al eje de rotación. A través de esta calcule la altura y el radio del cascarón cilíndrico. Determinar los límites de integración y aplicar justamente la fórmula del método de cascarones. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora cómo hacerlo a través de un ejemplo. Ya, primer ejemplo. Dice, la región acotada por y igual a raíz de x y el eje x y la recta x igual 4, se hace girar alrededor del eje y para generar omega 0. Determinar el volumen de este omega 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar. Paso 1, grafique. Usted grafica, dice xy. Ya, entonces tenemos la función raíz hasta la recta x igual a 4. El eje de rotación corresponde al eje y, lo dicen, se gira alrededor del eje y. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que yo planteo esto, bueno, esto de aquí es 2, claramente. Lo que yo tengo que hacer es tal cual como dicen los pasos. Con una línea, usted se va a una línea, usted plantea una línea que está aquí, y se arma como un cascaroncito, es decir, ahí está el radio, que es la distancia, siempre el radio va a ir perpendicular al eje que gira, entonces va a tener un radio, y aquí va a tener una altura. ¿Ya? Entonces, en la posición, la distancia del eje que gira a la curva, en este caso, sería x.
Y la altura va a ser y de x. Por lo tanto, el volumen va a ser 2pi por la integral desde 0 hasta 4 del radio del cascarón por la altura del cascarón. Diferencial de x, por supuesto. Entonces, el radio del cascarón, ya lo vemos, es esta distancia, que es x. La altura del cascarón, en este caso corresponde a y de x. Nosotros sabemos que en este caso y de x es la función raíz, porque esta función es la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, el volumen va a ser 2pi por la integral desde 0 hasta 4 de x, raíz de x, diferencial de x. Entonces, una vez que calculamos eso, nos queda 2pi por la integral de 0 hasta 4 de x elevado a 3 medios diferencial de x. Generamos el cálculo del volumen, que en este caso sería 2pi por x elevado a 3 medios más 1 dividido en 3 medios más 1 entre 0 y 4. Esto sería 2pi por 2 quintos por x elevado a 5 medios entre 0 y 4. Entonces esto sería 4pi quintos por 4 a la 5 medios. La raíz de 4 es 2 y 2 a la quinta son 32. Entonces queda 4pi por 32 quintos unidades al cubo porque son unidades de volumen. Por lo tanto, el volumen sería 128pi quintos unidades al cubo. Ahí tendríamos entonces un primer ejemplo de cómo calcular por el método de cascarones. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Segundo ejemplo. Usar el método de cascarones cilíndricos para calcular el volumen B del sólido obtenido al rotar la región encerrada por estos dos gráficos alrededor del eje. Entonces, se grafica, lo primero que hay que hacer es graficar. Tenemos xy. Tenemos la gráfica de la función 9 menos x al cuadrado. El 3 menos 3, o sea, es una parábola que se abre hacia abajo. Ahí está. Tenemos la recta 9 menos 3x. Una recta que pasa por aquí y por acá. Por lo tanto, más o menos, la gráfica sería así. Entonces, la zona que se quiere calcular el volumen es esta que vamos a destacar en verde. Y esta zona en verde se quiere girar en torno al eje Y. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Una vez que identifica y sabe quién gira, establece un punto en la zona en donde está la región, ¿ya? Ese puntito va a tener un radio, que va a ser la distancia de aquí hasta acá, y va a tener una altura, que va a ser la distancia de curva a curva. ¿Ya? La distancia claramente es x. Y la altura claramente va a ser la parábola, que se llama 9 menos x al cuadrado, menos la recta, que sería 9 menos 3x. Por lo tanto, la altura va a ser 9 menos x al cuadrado menos 9 más 3x. Eliminamos. Le queda h igual a 3x menos x al cuadrado. Listo. Y obviamente la integral se va a mover desde 0
hasta 3. Por lo tanto, el volumen va a estar dado por 2pi por la integral desde 0 hasta 3 del radio, que es x, ¿cierto? Este es el radio, esta es la altura, radio, altura. El radio es x y la altura es 3x menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces ahora simplemente calculamos y nos queda 2pi integral de 0 hasta 3, te queda 3x al cuadrado menos x al cubo de x. Entonces esto es 2pi x al cubo menos x a la cuarta cuartos de 0 hasta 3. ¿Ya? Entonces te queda 2pi, 3 por 3, 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81. Ahí está. Entonces al hacer la evaluación, el volumen queda en 2pi, 7 por 4 son 28, 2, 4 por 2 son 8 y 2 son 10. Y te queda entonces 7, 8 para llegar a 10 son 2, por 2pi dividido por 4, simplificamos, 27pi medios unidades cúbicas de volumen. Bien. Muy bien, entonces en eso consiste básicamente el método de cascarones. ¿Ya? Entonces en eso consiste, hay un radio de un cascarón y una altura del cascarón. En eso básicamente nos concentramos para poder resolver este tipo de preguntas. Bien. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ya, del método de cascarones, que dice lo siguiente. Entonces, el siguiente ejercicio dice esto. Dice, usa el método de los cascarones cilíndricos para calcular el volumen B del sólido obtenido al rotar el área bajo esta zona en este intervalo en torno a la recta x igual a 3. Ya, entonces, simplemente lo que vamos a hacer es establecer la gráfica entre 0 y 3. Tenemos y igual a 9 menos x al cuadrado, entonces tenemos aquí 9, acá vamos a poner 3. Y queremos girar esta zona, esta parte de la parábola, no grafique la parábola completa porque justamente el intervalo donde se decía que había que graficar entre 0 y 3, y el eje de rotación, lo vamos a hacer con rojo, es x igual a 3, o sea, vamos a girar acá. ¿Ya? Vamos a girar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente lo mismo, planteamos un radio y una altura. ¿Cómo? Tiramos una línea en la zona en donde queremos hacer el área, digamos, o sea, la región R en donde que va a generar este volumen, que es esta que está aquí. La voy a pintar. Y este volumen ya va a girar en torno a esta recta en rojo. Por lo tanto, tenemos un radio, que es este, desde aquí hasta acá, y una altura, que es este. Esta es la altura, y este es el radio. La altura, claramente sí, es decir, 9 menos x al cuadrado. Pero el radio no es esa distancia. El radio es esta distancia que está acá. Entonces, si este punto es x, porque uno plantea un punto x genérico, y esta distancia es 3, entonces r va a ser 3 menos x. Es decir, r, que es el radio, es 3 menos x. De esta forma, entonces calculamos de la siguiente manera.
El volumen va a ser 2pi por la integral desde 0 hasta 3 del radio del cascarón, que sería 3 menos x, por la altura del cascarón, que es 9 menos x cuadrado, diferencial de x. De esta manera, te queda lo siguiente. 2pi, integral de 0 a 3, 9 por 3 serían 27, menos 3x al cuadrado, menos 9x, más x al cubo, diferencial de x. Entonces aquí te queda 27x entre 0 y 3, se me olvida el 2pi ahí, menos x al cubo entre 0 y 3, menos 9x al cuadrado medios entre 0 y 3, y más x a la cuarta cuartos entre 0 y 3. Volumen entonces 2pi, te queda 27 por 3 serían 81, menos 27, menos 3 por 3 son 9, 9 por 9 son 81 medios, y más 81 cuartos. Ya, entonces 81 menos 81 medios es 81 medios, más 81 cuartos, menos 27. Entonces, 81 medios más 81 cuartos son 3 por 81 cuartos, menos 27. Multipliquemos. 3 por 1, 3, 3 por 8 son 24, 243 cuartos, menos 4 por 7 son 28, 2, 4 por 2, 8 son 10, son 108 cuartos. Simplificamos, te queda pi medios. 8 para llegar a 13 son 5, 1 para llegar a 4 son 3, 135. Por lo tanto, el volumen aquí sería 135 pi medios unidades al cubo.